Este es Ben a sus 21 años. En un desesperado intento por recuperar lo que había perdido la semana anterior, tomó sin permiso la vieja camioneta Mercedes de su madre y la apostó en una mano de blackjack. Verán, Ben es un joven inteligente. Antes de las máquinas repartidoras con múltiples barajas, en blackjack existía la posibilidad de vencer al casino si se contaba con un poco de suerte, y se aplicaba con rigor uno de los diferentes protocolos que existen para contar cartas. Ben inició su camino como jugador con $50,000 y llevaba un par de buenos meses. En su primer mes ganó $50,000 adicionales. Y como es de esperarse, Ben sintió el poder. Siendo un joven de apenas 21 años, de repente podía invitar cada par de días a una mujer diferente a comer en los restaurantes más caros de la ciudad, rumbear en la discoteca más exclusiva y comprar los últimos Jordan que ofrecía el mercado. El segundo mes inició bien, sin embargo no fue tan bueno como el mes anterior. Se dejaba llevar de sus emociones, apostaba más de la cuenta, entraba en mesas frías y llegaba cansado al casino. Había logrado acumular un total de $120,000 en apenas 6 semanas, pero Ben quería más. Dejándose llevar por sus emociones, Ben subió cada apuesta a $20,000. En ocasiones ganaba y en ocasiones perdía. Pero Ben no estaba acostumbrado a ver tal variación en la cantidad de dinero que tenía. En una ocasión perdió $80,000 en tan solo 4 rondas. Esto lo dejó con $40,000, 10,000 menos del valor con el que había empezado hace 6 semanas. Fue aquí cuando Ben verdaderamente sintió el rigor, un fuerte vacío que apretaba su pecho y apenas lo dejaba respirar. Sus manos sudaban, sus piernas temblaban, su cabeza maquinaba y no dejaba de pensar. Pidió un vaso de whisky como de costumbre, la camarera del casino le ofreció uno doble en las rocas, sin ningún costo, pues Ben era un cliente frecuente. Tras meditarlo un rato, Ben concluyó que solo necesitaba 2 rondas exitosas para recuperar lo que tenía si apostaba los $40,000. Tomó un profundo respiro, secó sus manos, volvió a la mesa y se fue all in. El hombre del casino repartió las cartas. Ben había plantado 20 y el servidor terminó con blackjack. Ben lo perdió todo y no vio más remedio que apostar la vieja camioneta que había dejado su padre para recuperar lo que había perdido. La apostó y la perdió también. Hace un par de meses Ben era un joven prodigio, candidato a una beca del 100% en la Universidad de Harvard para estudiar medicina. Para Ben era fácil estar siempre por encima de sus compañeros, sobresalía por su excelente desempeño académico, incluso estaba creando con sus mejores amigos un prototipo de carro robótico que podía conducirse solo. Tenía novia y una madre que lo quería. Su madre había ahorrado $50,000 para aportar en la educación de su hijo en caso de que no ganase la beca de Harvard. Ella conducía al trabajo una vieja pero elegante camioneta Mercedes, la cual solía conducir el padre de Ben antes de fallecer cuando Ben apenas era un niño pequeño. Ben tenía una vida modesta pero tranquila. Ben era un buen hijo y tenía buenas intenciones, quería multiplicar los $50,000 que su madre había ahorrado para poder pagar por su educación completamente, sin que su madre tuviese que esforzarse más. Pero ahora ya sabes cómo terminó esto. La historia de Ben no es poco común. Se estima que cerca de 1.600 millones de personas apuestan en casinos físicos o virtuales cada año. Recuerda que en el mundo apenas somos 8.000 millones, esto quiere decir que el 20% de la población humana realiza apuestas cada año. Se estiman 4.200 millones de apuestas al año y el mercado de juegos de azar en línea de Estados Unidos registró $306.500 millones en 2018. Esta cifra ha venido subiendo desde entonces, exceptuando los años de COVID, ya que los casinos físicos se afectaron bastante en este periodo. Sin embargo, ahora es posible apostar sobre cualquier cosa, especialmente en deportes. Bet365, una de las plataformas de apuestas deportivas más grandes del mundo, generó $3 billones en el 2022. Todo el mundo apuesta, pero ¿cómo se define la delgada línea que existe entre una forma de divertirse en vacaciones y una adicción que consume la vida de una persona? Hemos definido 7 rasgos o signos que presenta una persona ludópata o, en otras palabras, adicta a apostar. El término oficial de esta condición es trastorno de juego. El trastorno de juego implica un comportamiento repetido y problemático relacionado con las apuestas. Este comportamiento conduce a problemas para la persona, su familia y la sociedad. Estas personas son conscientes de su trastorno, pero continúan incluso después de haber causado problemas significativos a su persona o a sus seres queridos. Estas personas mienten para esconder su actividad apostando.
Necesitan apostar cada vez más para lograr la emoción que buscan. Al final del día no lo hacen por el dinero, lo hacen por la emoción que genera ganar dinero. Se tornan irritables cuando se les menciona sobre su problema al apostar. Dependen de otras personas para lidiar con los problemas generados por sus apuestas. Arriesgan perder una relación cercana, un trabajo o una oportunidad importante por las ganas de apostar. Ya han intentado dejar de apostar, pero no tienen éxito haciéndolo. Siempre vuelven queriendo estar en ceros con el casino, nunca aceptan sus pérdidas, buscan siempre su revancha. Estas personas tienen un problema real y biológicamente su cerebro responde a las apuestas de manera muy específica. En un momento hablaremos sobre esto. Pero primero revisemos por qué es tan frecuente este trastorno. El comportamiento y la adicción al juego son promovidos por la industria del juego misma. Gastan billones en publicidad, influenciadores en redes sociales, televisión, anuncios en periódicos, vallas publicitarias y patrocinios deportivos. La publicidad en línea es particularmente eficaz, ya que puede personalizarse y orientarse en función de la demografía y los intereses de cada persona, dirigiéndose de forma consciente a personas que se consideran más vulnerables a participar en apuestas. Otra táctica común son los incentivos de bienvenida. Estos incluyen apuestas gratuitas o sin riesgo que tienen el objetivo de enganchar al jugador. Estas ofertas a menudo tienen términos y condiciones ocultos que requieren que la persona continúe jugando con dinero real para poder retirar el dinero que ganó con la oferta. Como si fuera poco, el juego en sí es adictivo por naturaleza. La adicción al juego actúa igual que la adicción a las drogas. En ambos casos, se estimula la vía de la recompensa en el cerebro, creando sensaciones de satisfacción facilitadas por la liberación de diferentes neurotransmisores. La estimulación de esta vía de recompensa desencadena la liberación de dopamina, la cual conduce a una sensación de euforia intensa. Con el fin de volver a sentir este efecto, estas personas apuestan repetitivamente. Con el tiempo, los jugadores desarrollan tolerancia. Esto hace que las neuronas de su cerebro se adapten y produzcan menos dopamina en respuesta a la apuesta. Para superar esto, los jugadores aumentan el riesgo o la cantidad de su apuesta con el fin de crear la misma sensación de satisfacción. Veamos por un momento la siguiente animación para que comprendas un poco mejor este tema. Este ciclo de comportamiento es el que conduce a la adicción y al trastorno del juego. Sin embargo, es importante tener en cuenta que no todas las personas que juegan desarrollarán una adicción al juego. Ciertos factores pueden aumentar el riesgo de adicción al juego, incluidos factores biológicos, genéticos y ambientales. Ciertas características de personalidad como la competitividad, la impulsividad y la inquietud contribuyen a un mayor riesgo de adicción al juego. Las personas con un miembro de la familia que tiene o tuvo problemas con el juego también tienen más probabilidad de convertirse en ludópatas. Además, el juego compulsivo puede estar asociado al abuso de sustancias, la depresión, ansiedad y otros trastornos de la personalidad. Reconocer una adicción al juego es difícil, pero si quedan dudas después de revisar los rasgos que hemos mencionado hasta ahora, hay una prueba muy clara y es que al intentar reducir o cortar el juego, una persona adicta experimenta signos de abstinencia, como depresión, insomnio, antojos compulsivos, ansiedad e irritabilidad, entre otros. El trastorno de juego debe ser diagnosticado por un psiquiatra. Y su tratamiento solo puede iniciar cuando la persona reconoce su problema. Esta es sin duda la parte más desafiante del tratamiento, ya que es muy difícil para las personas con ludopatía admitir que tienen un problema. En la mayoría de casos, el psiquiatra trabajará de la mano con el psicólogo. Es posible que se formulen medicamentos antidepresivos o estabilizadores del estado de ánimo,
Estos ayudan a balancear el desbalance de neurotransmisores ocasionado por la adicción y las conductas patológicas de la persona. Frecuentemente se utiliza la terapia cognitiva conductual. Esta se enfoca en reemplazar comportamientos y creencias poco saludables por otros que son saludables y positivos. Los grupos de apoyo, como jugadores anónimos, también pueden ser útiles. Existen también herramientas para evitar que los navegadores puedan ingresar a páginas de apuestas. Por ejemplo, Gambit o BetBlocker. Es importante tener en cuenta que, a pesar del tratamiento, todavía se puede correr el riesgo de recaer, especialmente si se expone a otros jugadores o entornos de juego. Por esto es tan importante el siguiente consejo. Si un jugador tiene amigos jugadores, el jugador tiene que cambiar de amigos. En nuestro corto documental sobre cómo superar una adicción profundizamos más al respecto. Asegúrate de ver ese video para tener más herramientas que permitan luchar contra la ludopatía. Recuerda que Ben es un joven cualquiera, incluso destacado académicamente. Puede ser difícil si un conocido tuyo o ser querido está luchando contra la adicción al juego. Para ayudar, es importante reconocer los signos que hemos mencionado. Si eres alguien de confianza, debes primero hablar con esta persona, hacerle saber que es notorio lo que le está sucediendo. Es imposible obligar a cualquier persona a dejar su adicción, pero puedes ofrecerle tu apoyo si lo necesita. Ayúdale también a comprender que debe buscar ayuda profesional para lidiar con su adicción cuando se sienta lista y envíale este video, pues puede ayudarle. Comparte este video con tus contactos por WhatsApp, Instagram o tu aplicación de mensajes favorita. Recuerda dar un like, suscribirte y compartir este video si aprendiste algo nuevo. Si quieres apoyarnos, compra uno de nuestros productos. Hacemos un gran esfuerzo para que cada uno de nuestros productos representen el mensaje de nuestros videos. Viste bien y comparte un mensaje poderoso al mismo tiempo. Puedes donar utilizando el botón de agradecimiento o patrocinando nuestro canal con una donación automática mensual. Aunque el agradecimiento te lo damos a ti por haber visto nuestro documental hasta el final. En Tubi Digital contamos con una gran biblioteca de documentales como este. A continuación verás dos que son de tu interés. Nos vemos en el próximo. Un abrazo.